pues reunamos el pueblo y verán que cuando la plata... ¡Cuán distinta sería hoy nuestra suerte si... Algo que levante el ánimo de las gentes. Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida la Cámara Alta como la Casa de las Leyes. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. ¡Soldados! Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Hola, muy buenos días a todos nuestros amables oyentes del programa institucional Voces del Senado. Hoy es sábado 9 de abril del 2022, son las 7:31 de la mañana y los saludamos desde la cabina de la Radio Nacional de Colombia. Buenos días compañeros y oyentes, Elfi Galeano nos acompaña, hoy Noel Simosquera, Billy Van Beltrán, estamos aquí desde la cabina de la Radio Nacional, donde vamos a conmemorar este Día de las Víctimas y la restitución, el tema de la Ley 1448, el tema de la Ley de Restitución de Tierra, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierra, en la que se consignó la realización del Día de la Memoria y Solidaridad de las Víctimas, con una medida simbólica para recordar los hechos violentos que ocurrieron durante el conflicto armado en Colombia. Así es, Caí, por eso hoy desde Voces del Senado nos unimos a esta conmemoración con nuestro especial, ya que con esto se busca brindar un reconocimiento a aproximadamente 9.113.500 víctimas, lo cual equivale al 18% de la población de más de 48 millones de colombianos que esperan ser escuchados y apoyados. Cabe destacar que hoy en el país se cuenta con 195 puntos de atención y 34 centros regionales que orientan y atienden a las víctimas con el fin de que puedan acceder al goce efectivo de sus derechos. Bueno, y así conmemorando el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, tenemos en línea a José Alirio Barrera. José Alirio es representante del hecho de desplazamiento forzado por el departamento del Casanare y hace parte del Consejo Directivo de Tierras. José Alirio, buenos días, bienvenido a Voces del Senado. Buenos días, muy buenos días a cada uno de los radioescuchas que nos sintonizan a través de esta red a nivel nacional. Agradecerle al Congreso de la República y a cada uno de ustedes como medios de comunicación que hacen posible que nosotros, los líderes y lideresas a nivel nacional, podamos decirle a nuestras víctimas, aquí estamos haciendo incidencia. Un abrazo fraterno en nombre de la coordinadora de la Mesa Nacional, la señora Eucaris Salas Salas, a cada uno de los más de 9 millones de colombianos víctimas del conflicto armado. José Alirio, ¿usted se encuentra en qué municipio y cuál fue la afectación violenta que usted sufrió para recordar en este momento? Bueno, yo me encuentro ahorita en este momento en la gobernación de Casanare, esto porque soy coordinador de la Mesa Departamental de Víctimas de Casanare y se está haciendo también todo lo pertinente para la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. En el año 2008 me tocó salir exiliado del país, era concejal de un municipio de Arauca y la guerrilla bien tuvo que sacarme, ¿no? Digamos como un método de silenciamiento. Entonces me tocó dejar todo, irme a vivir a otro país y hoy nuevamente hago patria en mi tierra, diciéndole a los violentos que los buenos somos más y que vamos a seguir trabajando para que este país cada día crezca y sobre todo para que desde el Estado se les reconozcan los derechos fundamentales que tienen las víctimas del conflicto armado. Bueno, hoy estamos destacando, José Alirio, que Eucaris va en camino a la ciudad de Tumaco en representación de la Mesa Nacional con el presidente de la República. ¿Qué tienes para decirle a las más de 9 millones de víctimas del país en este momento? Bueno, primero que es una fecha de conmemoración simbólica
es una fecha que no podemos olvidar, es una fecha de no podemos retroceder y no podemos permitir que volvamos a épocas anteriores. El solo hecho de que una mujer hoy presida la coordinación de la Mesa Nacional en representación de los más de 9 millones de colombianos es un poco de la sensibilización que deben tener los espacios de participación. Hoy, Eucaris representa al más del 60% de las víctimas del conflicto armado, que son mujeres, y adicionalmente a eso, algo muy recurrente y relativo y que llama la atención, es que Eucaris pertenece a la población LGTBI. ¿Eso qué quiere decir? Que somos un Estado social de derecho que de una u otra manera reconoce la diversidad y la inclusión. Desde ese sentido, y obviamente amparándonos bajo los designios de nuestro Padre Celestial, creemos que cada una de las víctimas en los hogares colombianos nos solidaricemos entre nosotros mismos y aprendamos a exigir nuestros derechos, a fortalecernos y a tratar de juntos trabajar, porque este país no puede retroceder, no podemos volver atrás, porque nosotros hemos colocado los muertos, los desaparecidos, nos han sacado corriendo. Claro, falta mucho en vivienda, en salud, en educación, pero creo que hemos ido avanzando poco a poco y esto se lo debemos también al Gobierno Nacional y al Congreso de la República, de que de una u otra manera ha estado ahí pendiente. El solo hecho de que abran los espacios para que nosotros podamos incidir es una gran ventaja. Qué bueno, José Alirio, contar con su testimonio para que esa fecha no se olvide, para que tengamos en cuenta la importancia de la Ley 1448 que estima que tiene que dársele a las víctimas el tema de el derecho a la verdad, el goce de sus derechos, la justicia, reparación con garantías de no repetición. A usted le estamos deseando éxitos en su tarea y esperamos que se mantenga en la lucha. ¿Algo más para decirle a las víctimas, José Alirio? No, a que sigamos trabajando. A ustedes muchísimas gracias y a todos, que Dios los bendiga. Feliz día. Estaremos entonces en contacto con las personas que hacen la historia con este tema de la Ley 1448. Están escuchando Voces del Senado. Bueno, seguimos en este especial de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. A esta hora nos comunicamos con nuestro segundo invitado, que es Víctor Hugo Mosquera, director territorial de la Unidad para las Víctimas, Cesar Guajira. Ellos están haciendo en el departamento del Cesar una conmemoración muy importante que han denominado Héroes de la Resiliencia y la Reconciliación. Allá se va a hacer una muestra fotográfica de todas las víctimas y se va a exaltar en homenaje póstumo a aquellas que ya no están. Entonces, vámonos con Víctor Hugo Mosquera, director territorial. Efectivamente, Elfi, con este tema en el especial de las víctimas, hoy en Voces del Senado, les contamos que en días pasados la Mesa Nacional de Víctimas sesionó en Cali y la agenda se centró en la elaboración de un documento que evidencie la incidencia de la mesa en el diseño, implementación y seguimiento a la política pública de víctimas en el periodo 2018-2022. Al respecto, pues se encuentra ya el compañero Víctor Hugo. Víctor Hugo, buen día. ¿Dónde se encuentra? Está con bueno, aún hemos perdido el contacto. Tenemos un inconveniente con el doctor Víctor Hugo Mosquera. Me dicen que le marque, Billy, por favor. Márcale nuevamente al doctor Víctor Hugo Mosquera. Es que hay unos inconvenientes que ir en señales de
las líneas telefónicas. Efectivamente, esto suele suceder y aquí estamos en directo desde la cabina de la Radio Nacional para decirle a todas las víctimas del país que este tema de la ley 1448, que el objeto principal es que se le reconozca a ello para que se tomen medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas de carácter individuales y colectivos en beneficio de las víctimas del conflicto armado en el artículo 13, presente ya en la ley 1448. Esperamos entonces que se sigan adelantando este tema de la reparación con garantía de la no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctima y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales. Un documento que evidencia la incidencia de la mesa en el diseño, implementación y seguimiento a la política pública de víctimas en el periodo 2018-2022, elaborado en Cali y actividades para el Día Nacional de Víctimas. Pudimos comunicarnos con el doctor Víctor Hugo Mosquera. A ver, efectivamente continuamos realizando los contactos para que estas personas sean exaltadas en este día y la fecha del 12 de abril quede. Como siempre recordemos, ya se ha dicho que un 9 de abril fue asesinado el gran líder liberal Jorge Eliezer Gaitán y desde ese momento se ha determinado la fecha como ley 1448. Indicamos también que esta ley 1448 comienza a tener vigencia desde el año 1992, indicando que las víctimas que van a ser reconocidas son desde el año 1992. Con esto se queda clarificado de que no todas las víctimas serán reconocidas, sino a partir de 1992 comienza a desarrollarse, a aplicarse la ley 1448. Recordemos que esta ley se aprobó en el periodo pasado del presidente Juan Manuel Santos con miras a exaltar o por lo menos a reconocer el daño que se le ha hecho a estas víctimas en el conflicto armado que ha vivido Colombia por más de 50 años en el territorio colombiano. Hacemos también claridad que se reglamentó por el decreto 4800 del 2011, reglamento que facilita también por la Cámara de Representantes en el 311 del 2013, con mira a comenzar a dársele aplicabilidad a esta ley 1448 y a reconocer quiénes son y quiénes no son víctimas del conflicto armado en Colombia. Vamos a seguir en contacto porque este tema de la ley de víctimas, mi apreciada Elfi y compañeros, viene dando mucho de qué hablar. Recordemos que fueron mucho lo que se venía tratando desde los periodos de la reincorporación de los grupos armados como paramilitares. Inicialmente se pidió una ley de reparación, pues bueno, se venía trabajando y se vino a concretar en el periodo pasado, en el gobierno pasado del doctor Juan Manuel Santos, con la ponencia del doctor Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera en la Cámara. Bueno, Keir, tenemos a esta hora comunicación directa para hablar del tema del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, al doctor senador Iván Cepeda del Polo Democrático. Buenos días, senador. Cuéntelo a nuestros oyentes desde el Congreso de la República qué se ha hecho hasta el momento frente al tema de las víctimas. Bienvenido. Sí, buenos días. Un saludo hoy especial a las 9.250.000 personas que están reconocidas en el registro único de víctimas como personas, también como comunidades, colectivos, organizaciones que han sufrido durante estas décadas el impacto de la violencia y de la guerra en Colombia. El Congreso aprobó, como aquí se ha dicho ya, en el año 2011 una ley que pretendía reparar integralmente a las víctimas y restituir millones de hectáreas de tierra que les fueron usurpadas, especialmente a las comunidades campesinas, por parte de estructuras paramilitares y de otros grupos armados que terminaron esas hectáreas en poder de grandes terratenientes o también de empresas agroindustriales. Esa ley ha tenido un desarrollo
supremamente tortuoso. Hay que recordar que en su momento, cuando se presentó la primera versión, hubo una muy fuerte oposición de los partidos de la derecha en el Congreso, especialmente del uribismo. Y posteriormente hemos visto cómo en este gobierno, pues el desarrollo de la ley ha sido francamente decepcionante. Ha habido un gran retraso en materia de reparaciones. Hay cálculos de distintas organizaciones e informes que se han conocido que dicen que al ritmo en que vamos, la reparación total de las víctimas tomaría cerca de 80 años. Es decir, hay un gran déficit, una deuda enorme con las víctimas. Pero también en materia de tierra. Recientemente se conoció un informe de la Corporación Forjando Futuro y también de otras instancias oficiales que dicen que en el mejor de los casos solamente se han restituido 30.000 hectáreas de tierra a los campesinos de este país. Es decir, que estamos muy lejos de esa cifra de 6 millones de hectáreas de tierra que reconoció en su momento la Contraloría y otras instancias del Estado colombiano, que les han sido robadas, expropiadas de manera ilegal, robadas al campesinado en Colombia. Senador, así que tenemos una inmensa deuda todavía en esta materia y el gobierno que termina en esto tiene un balance desastroso. Efectivamente, senador, queremos saber también el tema de la reparación de tierra. Usted ha hecho mención de eso, pero la garantía de no repetición, que infortunadamente es la queja que han tenido algunas víctimas. Frente a este tema, ¿qué se puede hacer? Bueno, el otro aspecto importante que ha ocurrido en estos años con relación a las víctimas fue el acuerdo de paz del año 2016, que como ustedes recordarán, creó un sistema integral de verdad, justicia y reparación y de no repetición para garantizar precisamente los derechos de las personas víctimas en Colombia. Esa ley y ese acuerdo han tenido también numerosos obstáculos de implementación que hemos denunciado en múltiples oportunidades. Y en el día de ayer conocimos un informe de la Fundación Paz y Reconciliación que dice que en el 37%, óigase bien, el 37% del territorio nacional, este gobierno permitió que volvieran los grupos armados organizados y las estructuras armadas. Es decir, estamos hablando prácticamente de un 40% de los municipios de este país. Se habla de 420 municipios hoy en los que donde ya hay presencia de distintas organizaciones, bien sea guerrilleras o también del crimen organizado. Entonces la no repetición depende fundamentalmente de que haya una implementación del acuerdo de paz, un proceso de paz con los otros grupos armados insurgentes como el ELN, la reincorporación de las llamadas disidencias de FARC, un proceso de sometimiento a la justicia de organizaciones que tienen mucho poder en los territorios como el Clan del Golfo, para que se pueda hacer efectiva la paz y la no repetición. Ahora, si no hay una presencia del gobierno y del Estado colombiano a través de programas sociales, pues tampoco podrá haber no repetición, porque precisamente las condiciones de precariedad, de exclusión, de centralismo, en el que todos los recursos van a las grandes urbes de este país, pero no a los territorios rurales, pues obviamente si no hay esa política y ese tipo de directrices del Estado, será muy difícil lograr la no repetición en Colombia. Es lamentable, sí, efectivamente. Esperamos pues que el gobierno por lo menos preste atención a todo esto. Escuchamos la voz del legislativo. Senador Iván Cepeda, gracias por atendernos aquí en Voces del Senado en la mañana del 9 de abril. Un feliz día. A ustedes y un gran abrazo a todas las víctimas del país. Están escuchando Voces del Senado. Bueno, seguimos aquí en Voces del Senado. Tenemos con nosotros a
Noency Mosquera Martínez, más conocido como el Bongo de Bojayá, una mujer víctima del conflicto armado, líder social, gestora cultural, cantante, actriz, entre muchas otras facetas. Bienvenida, Noency, cuéntenos un poco sobre su experiencia como víctima de hace aproximadamente más de 20 años. Sí, muchas gracias. Primero a Dios, a este medio de comunicación y a Voces del Senado y a ustedes, compañeros, y a todos a quien nos escucha. Muchas gracias de nuevo. Estar aquí me llena de satisfacción de ser una voz por todas esas personas, esas mujeres que padecemos de estos hechos victimizantes en nuestro país. En el día de anoche, ayer hicimos la colonia chocuana del Pacífico especialmente, hicimos una velatón ahí en la Plaza de Bolívar bastante nutrida, en donde estuvimos varias personas, artistas, que estamos aquí radicados en Bogotá, por las víctimas especialmente del Pacífico, en el Chocó, que estamos viviendo otra vez esos temas de víctima, como es del orden público. Y pues en esta fecha, pues los que somos víctimas nos ponemos un poco sensibles, porque se ha quedado un poco corto en lo que es el tema de la reparación en cuanto a lo que es la parte psicológica, porque siempre yo digo que el tema, hablando puntualmente del tema de resiliencia, que se dice que es el proceso mediante el cual las personas que sufrimos hechos victimizantes buscamos un mecanismo cómo curar, cómo sanarnos de esas heridas de la guerra, de esos hechos victimizantes. Y una herramienta que yo he descubierto como comunicadora social es el arte y la cultura. Yo puntualmente lo encontré, al igual que cito a las Musas de Pogue, un grupo de cantadoras de Bojayá, de donde provengo yo, de donde nací, mi tierra Bojayá, en donde este 2 de mayo vamos a tener 20 años del triste suceso y que todavía quedan algunas secuelas, pero que a través del arte y la cultura ha sido una herramienta fundamental para ir sanando ese proceso. Entonces, la resiliencia a través de la música yo lo encontré porque fue una forma en donde nosotros expresamos, le cantamos a sus muertos y nos curamos y nos sanamos, y es un proceso de sanación. Efectivamente, Noency, el tema del canto, el baile, la música es una expresión popular de las regiones y más en este Pacífico hermoso de Colombia, y aprovechando sus dotes artísticas, vale la pena pues saltar su capacidad histriónica para que nos apoye aquí en este tema del canto y decirle melódicamente a las víctimas que todo Colombia las tiene presente. Pero no sin antes decir y dar gracias al Senado de la República a través de la Secretaría General del Senado, en cabeza del doctor Gregorio El Hatz, que ha tenido a bien ese espacio que se le ha abierto a toda la población y a las regiones para que expresen y expongan sus talentos, se nos está agotando ya casi el tiempo. Por favor, que la gente conozca sus dotes de cantante. Claro que sí, y estamos, claro que sí, agradeciéndole al Senado de la República, pero Noency está aquí al aire con el canto para las víctimas. Adelante, Noency, ¿qué dice? Bueno, entonces, sin más preámbulo, lo voy a hacer cantado, expresando ese sentir que no queremos más violencia en nuestras regiones. Adelante. Los créditos del bongo son para Dios, porque este talento Él me lo dio y no queremos más violencias que nos hagan desplazar. Queremos vivir felices en nuestras comunidades, aportándole a Colombia y aportándole a la paz y un canto a la vida, un canto a la paz. Listo, se nos agotó el tiempo, pero los invitamos para que mañana a partir de las 7:30 m se conecten por las 53 frecuencias de Radio Nacional de Colombia y por nuestras redes sociales, donde conocerán de primera mano el trabajo legislativo que se está realizando desde el Senado de la República. No olviden que esta es una
iniciativa de la mesa directiva del Senado con la dirección de la oficina de prensa a cargo de Robinson Castillo Charris, el trabajo periodístico de Rodrigo Meléndez, Hernando Vanegas, Alexander Ariza, Gloria Moncayo, Noenci Mosquera, en la publicidad Hugo López y Johnny Rizzo, la producción de Billy Van Beltrán y quienes les hablan Elfi Galeano Villera y Keir Ernesto Villero. Buen día para todos y feliz fin de semana. Voces del Senado, iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Juan Diego Gómez, la primera vicepresidenta Maritza Martínez, el segundo vicepresidente Iván Name Vázquez, el secretario general Gregorio El Hach Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Raín. Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia.